Bien, la imagen de la función constante son o de cualquier función en general, son los f de x, tal que x pertenezca a A, y A era el dominio de la función. O sea, ¿cómo puedo hallar acá la imagen de la función constante? ¿O cómo la puedo indicar? Recuerden que, según la definición, la imagen, vamos a recordarla, la imagen de una función eran los f de x, tal que, aguarden, tal que x pertenece al dominio de f. Esa es la definición. Pero recuerden que y es igual a f de x. O sea que cuando yo digo f de x, estoy diciendo, o es lo mismo decir y. O sea que yo acá, en vez de decir f de x, puedo decir y. Podemos aclararlo ahí. Si siempre decimos y igual a f de x. En consecuencia, ¿qué es lo que estoy mirando? Estoy mirando los valores de y, ¿sí? O sea, a los x que yo pongo en el dominio, veo qué y me están devolviendo. En este caso, fíjense que todos los x que yo pongo en el dominio de la función me van a devolver siempre el valor k. O sea que la imagen va a ser un numerito k. Esa va a ser la imagen de la función constante siempre. Otra manera de mirar la imagen, como la imagen la miramos en y el dominio lo miramos en x, fíjense ustedes que si miran acá en el eje y proyectan todos los puntos de la función en el eje y, van a ver que todos van a estar en k, ¿sí? En este punto acá, en este valor k. O sea que no me equivoco. Una manera entonces de mirar la imagen de la función es observar la proyección de la gráfica de la función sobre el eje y. En el apunte, en la parte de teoría, si no me equivoco, en la página 3 o 4, yo ahora se las voy a mostrar. Acá, antes de funciones biyectivas, me están presentando la imagen, creo que todos ven el PDF. Acá tengo la gráfica de la función f, ¿sí? Dicen que imagen de f lo puedo poner así o lo puedo poner así, simbólicamente como a mí se me ocurra. ¿Qué es lo que hago para mirar la imagen? Lo que hago es proyectar la gráfica de la función sobre el eje y ver de qué valor a qué valor voy. Entonces, en este caso la imagen sería desde acá hasta acá. Si este numerito fuera 3 y este numerito fuera 15, la imagen sería el intervalo cerrado 3,15, en el supuesto que incluyera 3 e incluyera 15. Acá no está muy bien definido. Pero mirando la gráfica de una función, yo puedo detectar cuál es la imagen de esa función. De ahora en más, nosotros lo que vamos a hacer en los ejercicios es mirar, ¿sí?, gráficamente, o vamos a detectar o vamos a identificar gráficamente la imagen de la función. A partir de la gráfica de la función, detectamos la imagen de dicha función. Vamos a volver un poquito al Word ahora para seguir hablando de esta función. El tema es que nosotros ya con esta función constante ya terminamos. Un ejemplo de función constante, ejemplo puede ser, espero se vea lo que estoy haciendo, estoy con el Word, por ejemplo, f de x igual a 3. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de esta función? Para ver la gráfica de esta función, nos vamos a ir a un graficador, ¿sí? No sé dónde está, no me encuentro, acá lo encontré. Estoy viendo acá otra cosa. Vamos a sacar esto acá. Estoy con esto. Graficación, ahí estamos. Bueno, ¿cómo graficar
la gráfica, valga la redundancia, de f de x igual a 3, ¿sí? La que yo acabo de plantear. Bueno, sabemos que como es una función constante, que no tiene ningún tipo de variable en su ley, y la gráfica va a ser más o menos una cosa así. Va a ser una recta paralela al eje x, ¿sí? Que pasa por el valor 3 de y. Esperen que tengo gente esperando. Ahí estamos. Entonces, yo veo que acá el dominio son todos los reales y la imagen es el numerito 3. Entonces, yo no voy a hacer la gráfica, no la voy a copiar en el pizarrón, pero para esta función sé que voy a tener como dominio, como todas las funciones constantes van a tener dominio en todos los reales. Y la imagen va a ser 3, el número 3, único. Si alguien quiere consultar algo, si nos continuamos. Yo, profe. ¿Qué hace? Sí. También, por ejemplo, sería lo mismo si fuera 3 dividido 3, o digamos una letra divida la misma letra, ¿o No, no? si fuera una letra, que a esa letra la llamamos variable, ya la cosa cambiaría. Ujú. Que hablé un poquito la semana pasada de eso. Todavía, ahora en un segundo hago un ejemplo y hago ese ejemplo que vos me estás preguntando. Claro, profe. No de nada, si entendieron esto. Bien. Una cuestión fundamental, yo creo que lo había dicho la clase anterior. El tema es, ¿cuándo dos funciones son iguales? Eso nos Sí, tendríamos... me dijo. Lo dije la clase pasada, me parecía. Dos funciones eran iguales cuando tenían la misma ley y tenían el mismo dominio. Vamos a hacer, vamos a hacer un ejemplo. F de x igual a, vamos a hacer una función de este tipo y vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a suponer que tengo menos 3 y x es menor que menos 1. 2 entre menos 1 y 4 y vale 1 y x es mayor o igual a 4. Vamos a analizar esta función. Vamos a hablar un poquito de qué pasa con esta función. Alguien está preguntando una... Alguien tiene el micrófono abierto, dicen que por favor lo apaguen, así se entiende. Si quieren preguntar algo, abren el micrófono sin problemas y lo hacen. Bien, bueno, acá tenemos esta función. Esta función muy particular, vamos a hacer una especie de análisis de esta función que está acá, que se llama función por tramos, ¿sí? O por partes. ¿Por qué motivo se llama función por tramos o por partes? Bueno, porque no está identificada con una única expresión de la ley, ¿sí? Acá tengo tres leyes diferentes. A saber, la función vale menos 3 para los x menores que 1, o sea, para valores del dominio que sean menores que 1. Vale 2 para valores del dominio si están entre menos 1 y 4. Y vale 1 para valores del dominio que sean mayores o iguales a 4. ¿Cómo representamos esa función? Bueno, yo voy a ir al GeoGebra y voy a representarla. Ahora bien, espero que recuerden la ley o si quieren copiarla en un papel, como para que cuando yo la vaya haciendo, si tienen un borrador,
la vayan pudiendo interpretar, si quieren, ¿sí? Es menos 3, si x es menor o igual que menos 1, 2, si x es menor... Ah, si el golpe soy yo, está bien. Voy a hacerlo más despacito. 2 si estoy entre menos 1 y 4, y 1 para los x mayores que 4. Entonces, ¿cómo hago para resolver eso? Me voy a ir al GeoGebra y vamos a ir mirándolo. Se hace por tramos, si no me equivoco, y en la primera gráfica, si no me equivoco, cuando llega a menos 1 queda como un punto abierto y después se va a 2 ya con el punto cerrado y se sigue hasta 4 que ahí se deja con un punto abierto, si no me equivoco. Exactamente, sí. No sé si ven el GeoGebra en pantalla y vamos a Sí, hacer... sí. Perfecto, ahí se está viendo. Sí se ve, profe. Gracias, gracias por avisar. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Dice que va menos 3 si x es menor que 1. O sea que, vamos a ir para acá. Esto más grande. Ahí está. Menos 3 si x es menor que 1. O sea, si x es menor que menos 1, estaría para los valores de x que están antes de que menos 1, la función asume el valor menos 3. Pero para los menores que menos 1, no toca el menos 3. O sea, ¿cómo haría esto? No toca el menos 1. Perdón, no toca el menos 1. Gracias, disculpame. Menores que menos 1, ¿sí? La imagen es menos 3 y no toco el menos 1. Voy a ver si lo puedo hacer con algún segmento del GeoGebra. Sería una cosa así, para allá. O sea, menores que menos 1, tengo el menos 3. Acá este punto, en menos 1, no puede estar cerrado. Tiene que estar abierto. Así que voy a ver si lo puedo poner de alguna manera. A ver si me permite algún estilo hacerlo. Estilo de punto, ahí, me permite hacerlo. Ahí está. Fíjense que ese puntito que yo llamé A está abierto, o sea que ahí en A no tendría que haber nada. ¿Sí? Ahí tengo hecha la primera parte de mi función. O sea, para los x menores que menos 1, la imagen es menos 3. Después me dice que la imagen es 2 entre menos 1 y 4. Entonces, la imagen entre menos 1 y 4 va a ser 2. Voy a aprovechar, lo voy a hacer con un segmento de recta, que esto realmente... Pero ahí sería el 1, o sea, no el circulito abierto, sino el cerrado. Exactamente, o sea que acá me voy a quedar en lo que dice C ahí, a tal cual, con el circulito cerrado. Esto no va a ser G. Estoy con esto acá. Esto no le voy a poner nombre porque sigue siendo siempre la misma función F, que acá está el nombre, pero lo vamos a sacar para no confundir y ahora lo vamos a aclarar. Y este puntito que está acá tiene que estar abierto. ¿Sí? O sea que vamos a ir a buscar un estilo de punto que a mí me permita hacerlo abierto, porque ahí no puedo tocar el 4. Ahí estoy. O sea que ahí el punto tiene que estar abierto. Ahí estamos, y acá vamos a sacar la etiqueta también. Bien. Y la última parte dice que la imagen de la función va a ser 1 cuando x sea mayor o igual que 4. O sea que en esta última parte voy a tener imagen 1 incluido para los x, bueno, que esté quieto ahí. Va a ser 1. Ahí va. Para los x. Está visible. Ahí estoy. Acá metí algo de más que no va. Ahí lo sacamos. Y esto también lo saco. Y me quedaría esto acá. Para que no
quede linda, le vamos a sacar esto, le vamos a sacar el nombre de esta porquería, que no tiene por qué tener nombre. Bien. Y acá ahí quedó la gráfica de la función. -3 en la imagen. ¿Listo? -3 en la imagen, ¿sí? Y hasta -1, pero en el -1 no tengo imagen. Sí lo tengo acá, en 2. Y va hasta 4, la imagen 2, y en 4 no toca el 2, y a partir del 4 es 1, incluido el 4. Creo que se ve bien la gráfica, no sé si se entiende, si no, me dicen para modificar algo o corregir. Sí, profe, se entiende. Perfecto, gracias. Si alguien no lo entiende, obviamente me lo dice. Podemos pasar esta gráfica a el pizarrón que tenemos para analizarla un poquito más. Si me aguardan un segundo, ya la pasamos. Estoy emitiendo a alguien. Y así la tenemos lista. Es un segundo más. Bien. Vamos al pizarrón ahora. No sé si lo están viendo. ¿Sí? Ahí tenemos la función, ¿sí? La que acabamos de ver, ahí está la gráfica que yo acabo de hacer recién. Ahí se ve un token que es que yo copié y pegué y me quedó en la imagen, no tiene nada que ver con la gráfica. Ahí tenemos la gráfica de la función. Mi pregunta es, ya que entendieron la gráfica y la ven ahí, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál sería el dominio? ¿Tengo algún problema? Todos los reales. Todos los reales, ¿sí? No tengo ningún problema. Son todos los reales el dominio de esta función. ¿Por qué motivo? Bueno, porque cuando yo voy a mirar esto que tengo acá, voy a ver la ley, yo en el dominio tomo todos los valores menores a -1, o sea que ahí tengo dominio hasta -1, después desde el -1 al 4, e incluyo el -1, y del 4 al más infinito, o sea que el dominio es todos los reales, no hay ninguna restricción en el caso de la función. Es una función particionada donde las tres expresiones que la integran son constantes. La imagen. ¿Cuál es la imagen de la función? Bueno, si yo proyecto la gráfica de la función en el eje Y, o sea, si miro todo esto en el eje Y, veo que tengo -3, veo que tengo 1 como imagen y veo que tengo 2. Son los, en este caso tengo 3 valores. Tendría el -3, el 2, vamos a ponerlo en orden, el 1 y el 2. Esa es la imagen de esta función que tengo acá. Si no hay preguntas, continúo. Profe, en ese caso no se aclara, por ejemplo, -3, de menos infinito a -1 No, sería -3. No, directamente. es -3, porque menos infinito a -1 implicaría que yo tuviera todos estos valores de acá para abajo. Claro, estamos hablando, claro. Yo solamente tengo el -3. Por eso lo pongo como un conjunto de puntos y no como un intervalo. Perfecto. Pregunten si tienen dudas. Cuando son 3 puntos independientes dentro del corchete, ¿se pone coma o punto y coma? En realidad va coma. Y yo muchas veces, cuando escribo en Word, pongo punto y coma, pero porque por ahí puse coma en otro lado, pero aclaro que es coma. O sea, acá es coma, es un conjunto. Los conjuntos, los elementos van separados por coma. Punto y coma incluiría todo el segmento que está en el medio. O sea, si fuera -3, punto y coma 1, sería como del -3 al -1. No, si yo voy al -3 al -1, o del -3 al 1, lo pondría de otra manera. Pondría corchete -3,1 o paréntesis -3,1. Ahí estoy indicando que son intervalos, abiertos o cerrados. El primer caso, en este caso, es intervalo cerrado -3,1. Incluiría
en el caso de ser una imagen, incluiría desde acá hasta acá, todos estos valores, que no pasa acá. O podría tener variantes de estos intervalos. Podría tener cerrado en -3, abierto en 1, abierto en -3, cerrado en 1. Podría ir jugando. Bueno, muchas más posibilidades no tendría, ¿sí? Los dos abiertos, los dos cerrados, o en un extremo abierto y en el otro extremo cerrado. Pero ahí, en el segundo renglón, estaría indicando intervalos. Y en el primer renglón estaría indicando puntos, donde dice imagen, que es lo que es correcto. Bien, si no tienen preguntas. Ahí hay un chico que preguntó que no entendió por qué el 2 y el 1 son de la imagen. ¿Por qué el 1 y el 2 son de la imagen? Perfecto, vuelvo a la gráfica. Fíjate que 1, si yo proyecto esta gráfica hacia el eje Y, yo veo que en el valor 1 de Y hay gráfica de la función. Hay valores que se van a propagar en la imagen. Lo mismo en el 2. Solamente en el 2 hay un montón de puntos de la función que proyectándolos caen justo acá en 2. Y lo mismo pasa para el -3. No sé si se entiende, si no me vuelven a decir. No puedo abrir el chat, no sé qué pasa. No, sí, ahí dijo que sí, profe. ¿Que sí? Ahí dijo. Bueno, gracias. Muy bien, si no hay dudas sobre esto, si no, seguimos hablando del tema de las funciones. Hay un ejemplo en el apunte, el ejemplo 2.2, en la página 2, de una función de este tipo. Fíjense después si lo entienden. Y si lo entienden, analicen dominio de imagen. Así se entretienen un poco en casa. Profe, una pregunta. Bien, algo que les quería marcar yo. Vuelvo un poco al GeoGebra, con la gráfica que tenemos. Esto es un pen que no me interesa. Profe, una pregunta antes de que cambie de tema. Sí. Volviendo a la función que teníamos antes, suponiendo que en lugar de -3 sea una X, que sería una lineal, ¿cómo tendría que escribir la imagen? Espera que lleguemos a vamos a ver la función lineal. O sea, una vez que la veamos, yo, haceme acordar. ¿Puede Claro. ser? Sí, yo quería saber cómo quedaba combinada una parte que sea lineal y otra parte que sea constante. Está bien. Ahora, después hacemos un ejemplito, pero Listo. déjame desarrollar la función lineal primero y después miramos esto. Bueno, gracias. No, por favor, discúlpame, ya enseguida lo vamos a ver. Otra cuestión. Fíjense que esta función, también que están viendo en pantalla, creo que están viendo el Word, esta función tiene una característica que ya no es tan, no quiero decir la palabra, pero no tiene una continuidad, porque su gráfica viene hacia acá, acá pega un salto, va hasta acá tranquila, y acá pega otro salto, en realidad salta para abajo, ¿sí? Y hace esto. O sea, acá estamos ya introduciendo un concepto que vamos a ver en la próxima unidad, no en la unidad de funciones, sino en la parte que sigue, que se llama límite y continuidad, de cuándo las funciones son continuas o no. Acá, si bien no vamos a hacer un análisis profundo, porque eso lo vemos en la unidad que viene, detectamos que la función no tiene continuidad. O sea que grafico un pedazo, tengo que levantar el lápiz, graficar otro pedazo, si le hiciera a mano, obviamente, y tengo que después levantar el lápiz y hacer el otro pedazo, ¿sí? O sea, se dice que esta función es discontinua, ¿sí? Es una función como la que vimos antes, como la f de x igual a 3, pero tiene varios tramos y se pueden presentar en las funciones que son por tramos o por partes, como esta que estuvimos analizando, algunas discontinuidades se llaman, ¿sí? O sea que no va toda de un solo saque, no la hago con un solo trazo a la gráfica de la función, sino que tengo que hacer una parte, un trazo, después hacer otro y después hacer otro para tener toda la gráfica de la función. O sea, estos
estas tres líneas, las tres, constituyen la gráfica de la función f. O sea, no son tres funciones distintas, es una sola función, ¿sí?, que está dada por tramos. O sea, la función es una sola, y estos tres segmentos que ustedes ven ahí son la gráfica de una única función. Eso es algo que tienen que tener, que tienen que ir entendiendo e ir comprendiendo. Por otra parte, voy a volver un poquito al GeoGebra, si puedo. Vuelvo al GeoGebra y acá la tengo, la puedo analizar. ¿Qué hubiera pasado si yo a este punto, está ahí, lo pongo de esta manera? Vamos a cambiarle el estilo. Ahí. Y a este otro que está acá, lo pongo, el punto, lo pongo de esta manera. ¿Ahí qué hubiera pasado? Bueno, primero no hubiera reflejado la veracidad de la ley de la función, que me dice que -3 llega hasta -1 sin tocarlo, o sea, hasta los menores que -1. Y acá me decían que 2, la imagen 2, llegaba hasta los menores de 4. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasó acá? Hay alguien que pregunta en el chat. Chicos, No sería función. discúlpenme, abran el micrófono porque si no sería función. Bien, bien. No sería función. ¿Por qué? Porque para un mismo valor del dominio tengo dos imágenes. O sea, esto no sería una función. Sería una relación, que no es una función, es una relación matemática entre dos conjuntos, pero no sería una función, me quedaría ahí, ¿sí? Porque para hacer función a un elemento del dominio le tiene que corresponder un único elemento en la imagen. Y acá, lo que yo estoy graficando, mal graficando, a -1, en esta gráfica veo que le corresponden dos valores en el codominio, o en la imagen que es parte del codominio. En consecuencia, esto que están viendo ahora en pantalla, que es lo que yo cambié, no sería una función, ¿sí? Lo que estaría correctamente sería esto que puse recién. Bien, continuamos. En el apunte les quiero marcar que está explicado esto, digo bien, abajo de este ejemplo, donde dice que esta curva no representa la gráfica de una función, está en grande. ¿Por qué? Porque para este x sub 0 tienen la imagen dos valores. Y da una regla geométrica o una regla visual o una regla que a ustedes les sirve para detectar si algo, ¿sí? Si una gráfica es o no una función, que es lo que nos interesa a nosotros y que es lo que vamos a estudiar. O sea, una manera de verlo es trazar líneas de puntos paralelas al eje Y, y si por cada paralela, por cuantas yo quiera, me corta en más de un punto, o sea, si ya en una paralela, acá puedo trazar varias y en casi todas me corta en más de un punto, pero ya con una recta que yo hago hipotéticamente paralela al eje Y, me corta en más de un punto, quiere decir que esa gráfica no representa una función. Ahí está en el apunte. Si yo vuelvo al GeoGebra, ¿sí?, y yo, por ejemplo, vuelvo a tener esto que tenía antes, que no era una función, fíjense que si ustedes trazan una recta que es paralela, en este caso, al eje Y, y en este caso vamos a trazar otra, paralela al eje Y, y voy a trazar otra paralela al eje Y, vamos a trazar varias para ver, analizar qué pasaría, ¿sí? La última, no hago más ninguna recta. Fíjense que en esta recta, en la que está acá, en la que se llama J o I, no sé qué letra es, observen ustedes que cuando yo corto a la gráfica de la función, la corto en un solo punto. Entonces podría decir, wow, esto es una función. Lo mismo pasa acá. Pero cuando miro esta recta, paralela al eje Y, fíjense que me corta en dos puntos, ¿sí? Yo volví a la función, que no era una función, sino era una relación, a la gráfica que modifiqué. Y lo mismo pasa con esta otra.
me corta la misma recta en 2 puntos. O sea que ahí es una manera gráfica de detectar rápidamente si la gráfica, una gráfica dada, es o no una función. Profe, ¿podés repetir un segundo lo último que se cortó? Sí, cómo no. Repito, yo acá tracé una recta paralela al eje Y. Acá tracé otra recta paralela al eje Y. Listo. Acá tracé otra recta paralela al eje Y, esto es visible, y acá otra. O sea, las 4 que estoy tocando, que estoy sacando los puntos, son 4 rectas. En esta recta, que es paralela al eje Y, yo corto a la gráfica de esto que quiero ver si es una función en un solo punto. Entonces acá diría, esto puede ser una función. Lo mismo miro acá, o sea que esta recta que es paralela al eje Y, la corta en un solo punto. Entonces, gráficamente veo que puede ser una función. Cuando vengo acá a analizar esta recta, fíjate que acá, según la disposición que yo hice, que no es la función que yo les planteé, yo la grafiqué a propósito mal, esta recta me corta en 2 puntos. Entonces quiere decir que esto no es una función. Y lo mismo pasa acá. Ya con una recta paralela al eje Y, cortando la gráfica de una función, veo que me lo corta en más de un punto, entonces digo, esa gráfica que está ahí es una gráfica de algo que no es una función, de un objeto que no es una función. No sé si hasta ahí se entendió, si no, sigo explicando. Ahí seguimos grabando, ahora sí. Vamos al GeoGebra, y en el GeoGebra vamos a hacer una gráfica nueva. Vamos a hacer una gráfica nueva, y vamos a hacer, por ejemplo, algo así. Vamos a hacer esta gráfica. Ahí la vamos a dejar. Esa gráfica que representa, o sea, todos saben que esto es una circunferencia. La han visto en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero mostrar? Quiero saber si esa curva que ustedes conocen, que se llama circunferencia, es o no una función, representa la gráfica de una función. ¿Cómo podría detectarlo? Bueno, vimos que hay un método que si yo trazo rectas paralelas al eje Y, y se me corta en más de un punto, acá vamos a hacer otra, ¿sí? Si se me cortan rectas que sean paralelas, acá voy a hacer otra, bien rectas, sí, bien paralelas al eje Y, me tienen que estar todas. Entonces esta me parece que no es tan paralela, la vamos a poner más paralela, esta que está acá. Hagan de cuenta que es paralela al eje Y. Yo hice 3 rectas paralelas ahí, pero observen que en las 3 rectas, la gráfica de esa curva, que yo quiero saber si es la gráfica de una función o no, me corta en más de un punto. Acá los estamos viendo los puntos. Me corta en este punto acá, ese, me corta en este, ahí me está cortando en 2 puntos por una de las paralelas. Acá me corta en estos 2 puntos, en otra de las paralelas. Y acá me corta en este, en el M y en el punto N. ¿Qué quiere decir? Que la gráfica de esta función seguro no va a representar una función. O sea, no va a haber una ley que me indique que esto es la gráfica de una función. O sea, una circunferencia entonces no es la gráfica de una función. Pero muchos de ustedes me pueden preguntar algo nuevo, ¿sí? Algo como, por ejemplo, esto. Mirar una nueva gráfica. Una gráfica que va a ser más o menos algo así. Esto. Ahí. Fíjense que esto que está ahí, Y ahí eso sí. eso sería una función, porque puedo mandar todas las rectas que quiera, acá ya que tengo el GeoGebra, acá le mandé una, qué sé yo, otra, todas las que ustedes quieran. Fíjense que esta curva, que está acá, que no es una circunferencia, sino que es podría ser una semicircunferencia,
tendría que medirla bien, sí representa la gráfica de una función. ¿Por qué? Porque trazando paralelas al eje Y, veo que por cada paralela las gráficas se cortan solamente en un punto. Es más, si ustedes siguen haciendo paralelas, van a ver que no hay ninguna que se me corte en más de un punto. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Ahí sacamos. Ahora, ¿qué pasa? Le voy a dar un color a esto. No quiero meter esto y sin embargo, la suprimimos. Voy acá. Le voy a poner un colorcito a esta cosa que está acá. Le voy a poner un color con las propiedades. No sé qué color les gustará a ustedes. Yo voy a elegir el rojo. En otro momento los haría elegir, pero no quiero perder tiempo. Ahí tengo el rojo. Voy a hacer otra curva, parecida a esta. Quiero hacer esto. Discúlpenme. Ahí estamos. Ahí sale. Ahí. Fíjense si yo miro eso que ahí dice D. Dice D, le voy a sacar este punto. Acá donde dice D, le voy a sacar el nombre porque no quiero analizar el nombre. Esta gráfica, sin mirar la que está en rojo, la que está en negro, para ustedes, ¿eso sería la gráfica de una función? Si no estuviera la que está en rojo. En negro sí sería. Sí, porque si también trazo paralelas al eje de la Y se me corta en más de un punto. Bueno, en realidad yo lo que hice acá son dos semicircunferencias separadas, pero si miro todo junto, la roja con la negra, sería una circunferencia de radio 3, centrada en el origen. Cuando las miro separadas, fíjense que las curvas sí serían una función, representarían la gráfica de una función, por separadas, pero juntas no. ¿Sí? Serían dos funciones, ¿no? Serían dos funciones totalmente distintas. O sea, la gráfica que está en rojo es la gráfica de una función. Y la gráfica que está en negro es la gráfica de otra función totalmente distinta. ¿Sí? Que el dominio es el mismo para las dos. Fíjense que las dos tienen dominio de -3 a 3. Sin embargo, la imagen es diferente en las dos funciones, porque una tiene imagen. Ya que analizamos imagen, la que está en rojo tiene imagen desde el 0 hasta el 3, intervalo cerrado 0, intervalo cerrado 3, no punto 0 y punto 3 en llave como antes, sino porque todos los puntos, acá hay un montón de puntos que si los proyectos tienen imagen, y la otra tienen imagen, la otra gráfica tiene imagen entre 0 y -3. Bien. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahí no veo el O chat. sea, profe, Sí, sí. Sí, profe. Aguante el azul y aguante el rosa. Bueno, pero eso ya es un concepto perimido de azul y el rosa. Antes le ponían azul a los chicos, a los varoncitos cuando nacían, y a las nenas le ponían rosa. Ahora, con esto de la diversidad, podemos ponerle rosa a los chicos, azul a las chicas, no habría ninguna restricción de colores. ¿Sí? Bien, continuamos entonces con lo que estamos viendo. Un compañero me preguntó algo como esto, que lo estuvimos tratando la clase pasada. ¿Sí? Habíamos hablado de esta función, de la x sobre x. La x sobre x. Y muchos me dijeron, pero esto es 1. Yo a la g la llamé 1. Y dije, ¿qué diferencia hay entre la f y la g? Y todos me pueden decir, o todos me habían dicho en su momento, y creo que lo habíamos hablado la clase pasada, que x, si bien cuando ustedes algebraicamente resuelven esto, se simplifican y dicen 1. Ahí hay un error, ¿sí? Hay un error en decir, bueno, yo puedo decir que eso me da 1, x sobre x, siempre que x sea distinto de 0, porque si x fuera 0, yo no puedo dividir por 0,
Y no puedo simplificar 0 sobre 0, porque en realidad no existe la división por 0. O sea que esto es cierto que es 1, siempre y cuando el dominio, o sea, el dominio de esta función, son todos los reales, excepto el número, perdón, 0. Perdón, profe, Seguimos, creo que creo, volvemos. claro, creo que Sí. seguimos viendo el GeoGebra, eso te iba a Ah, decir disculpen, justo. gracias, discúlpenme, avísenme cualquier cosa. Ahora, Ahora sí. Ahora sí. bueno, lo que había puesto es, en el inicio de todo esto es que si yo tenía esta función, la f de x, ¿sí? ¿Qué diferencia había con la g de x? ¿Sí? O sea, x sobre x, si bien me da 1, habíamos dicho que el 1 es otra función diferente. ¿Por qué? Porque no, si hago x sobre x, sí, antes decíamos me da 1, ojo, no puedo dividir por 0, tengo un problema acá. Entonces, por eso digo que el dominio de la función f, ahí va, el dominio de la f son todos los reales, menos el Menos el 0. No puedo poner 0. ¿Qué pasa con la g? La g, ya estuvimos analizando que es una función constante. El dominio son todos los reales, no tengo problema. Y yo ya podría escribir la función g, perdón, graficar la función g. La función g de x igual a 1, yo lo puedo hacer porque vimos que es una función constante, que lo sabemos hacer sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿cómo graficaría la g de x? Bueno, g de x es igual a 1, no tengo problema por eso. Sería una recta paralela al eje de las x, que iría desde acá hasta acá y seguiría hasta el infinito. Vendría del menos infinito y se iría al más infinito. Ahora, ¿cómo grafico la función f, la x sobre x? Y bueno, yo puedo decir, la x sobre x, esta que está acá es la g. ¿Sí? La g de x igual a 1. ¿Cómo sería la f? ¿Cómo la haría? Bueno, yo sé que vale 1 para todos los x que sean distintos de 0. Pero yo podría hacer esto, ahí. Y este puntito ahí estaría como antes. Propiedades, propiedades. Ahí va. No, ahí vamos, propiedades, estilo del punto, que quede blanquito. Ahí estamos. Ahí tendría el punto B, no me lo deja poner blanquito. Bueno, acá no tendría que tener, el estilo sería, lo puedo marcar, blanco. Ahí está, el punto B. Y a partir de ahí, sin incluir ese 1, aguárdenme que el GeoGebra me está jugando la mala pasada. Ahí no incluyo. Y a partir de ahora, add segmento. Bueno, el GeoGebra. Correcta. No lo puedo hacer, chicos, lamentablemente ya me ganó el GeoGebra. A ver si lo puedo hacer de alguna otra manera con una nueva gráfica. Vamos a guardar. Vamos a hacer otra, vamos a hacer así. Ahora a ver si me lo permite hacer. Ahí queremos, pero no me deja. Bueno, hay un punto ahí que me está molestando.
Profe, ¿y si hace una línea y después le agrega el círculo abierto? Eso es lo que quería, pero no me lo deja hacer. Se me va para cualquier lado. Esperá. Me suelen pasar estas cosas, quédense tranquilos, es cuestión de tocar. Vos querés que yo haga una línea y que deje el círculo abierto. Me va a costar un poco, porque lo pude hacer desde aquí hasta aquí. Ahí va. Ahora sí. Yo digo pasando el 1 y después en el 1, o sea, Ahí va. el de ahí hacerlo abierto. Está. Objeto para que se vea bien. Ahora esto no va, listo. No va. No, esto se llama etiqueta, ahí va. Estoy sin el mouse para colmo, entonces se me complica más. Y ahí vamos a hacer un estilo de punto. Con esta porquería que me mete una cosa acá que no puedo moverla. Se va esto ahí, ahora sí. Ahí creo que vamos, ahí creo que sale. Ahí va. Punto abierto. Ahí creo que me sale. Ahí va. Ahí tengo la función G. Obviamente, ahí no tiene que haber nada. Donde dice punto B, no tendría que haber nada, ¿sí? Yo le hice un agujerito ahí, pero en realidad no tiene que haber adentro liñita. O sea, la función es 1. Acá tengo un punto vacío, hay una discontinuidad y después sigue con 1. Esa sería la gráfica de la función f de x, que es la que ustedes me preguntan desde el primer día, como x sobre x. O sea, f y g son dos funciones distintas, ¿sí? Tienen distinto dominio, ¿sí? Aunque en principio nos parezca que son iguales, en cuanto a lo que hablamos de funciones, son dos funciones totalmente distintas porque tienen distinto dominio, entonces ya eso no las hace iguales. Sin embargo, la g de x que vimos antes tiene imagen de g en el número 1, ¿sí? Y la imagen de f también está en el número 1, por la proyección de la función respecto al eje Y. Si no tienen dudas, continuamos y no me avisan. Bien. Bueno, continuamos entonces, me voy bien abajo del pizarrón, acá, y vamos a ver algo nuevo que son funciones. Después voy a responder la pregunta del compañero que me habló sobre la combinación de una función constante con una lineal, ¿sí? Pero primero quiero ver esto. Vamos a ver funciones biyectivas, y lo primero que vamos a tratar dentro de este capítulo de funciones biyectivas es función inyectiva o funciones inyectivas. ¿Cuándo una función es inyectiva? Eso es lo primero que quiero que veamos. O sea, ¿cuándo una función es inyectiva? Hay una definición de función inyectiva que la tienen que saber muy bien y ahora la vamos a analizar. La definición dice, se dice que una función f, qué sé yo, que va de reales a reales, es inyectiva. Y acá es muy importante la palabra que voy a decir. De acá en más, esto que digo es muy importante, decir sí, solo sí, que se simboliza, acá lo estoy buscando de esta manera, alguna vez lo deben haber visto, sí, solo sí, y digo, me meto ahí adentro y digo. Y ahora vamos con la definición propiamente dicha, aunque esto también es parte de la definición. Digo, para todo x1 distinto de x2. Y acá me voy a detener un poquito. Se supone que x1 y x2 son dos numeritos reales. Estos dos numeritos van a pertenecer al dominio de la función f.
Esto que está diciendo la primera parte de la definición, perdón, es muy importante. Este simbolito para todo me está diciendo algo que la gente no lo tiene muy en cuenta. Y sin embargo, acá me están mandando un danger, peligro. ¿Qué quiere decir para todo? Bueno, que si la función, para todo, para todos y todas, como dicen por televisión. Mal dicho, ¿no? Porque se dice para todos, no para todos y todas. Pero bueno, acá este símbolo representa el para todo. X1 distinto de X2 del dominio de la función. Esto me está queriendo decir que si yo tomo dos elementos cualesquiera del dominio de la función que voy a analizar, dos cualesquiera, y yo los cambie, pero todos los que yo quiera, que yo los compare, que sean distintos, o sea, dos valores distintos, que están dentro del dominio, pero digo para todo, o sea, lo puedo hacer con todos, agarrar el 1 y el 2, el 5 y el 7, el 1 y el 7, el 22,5 y el 36,23, el 1 y el 36,23, o sea, todos los que yo quiera, los tomo y los comparo, que estén dentro del dominio. ¿Qué se tiene que verificar? O sea, se tiene que verificar que dado esto, implica, necesito una flecha distinta, implica, y para eso necesito, no sé si la tengo acá, no la tengo, el implica la vamos a sacar de acá, implica que f de x1, ¿qué quiere decir f de x1? La imagen de la función en el x1, o sea, yo comparo dos valores del dominio cualesquiera e implica, ahora voy a comparar sus imágenes. Voy a comparar la imagen de X1 con la imagen de X2. Tienen que ser distintas también. O sea, ahí se completa la definición, que para todo X1 distinto de X2, f de X1 debe ser distinto de f de X2. Si pasa esto, se dice que la función es inyectiva, tomando dos valores cualesquiera del dominio, sus imágenes tienen que ser diferentes. Entonces digo que es inyectiva. Alguien está preguntando algo en el chat, pero no lo veo. Por eso, si quieren preguntar algo, abran el micrófono, es más cómodo. Sí, tampoco están diciendo, se entiende. Están diciendo para todos. Todos tampoco existe, chicos. O sea, solamente existe todos. Incluye a los dos géneros. La Real Academia Española dice eso. Bien, pero bueno, si acá lo quieren usar de una manera informal, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero no existe el todes. Bien, ahí tenemos la definición. Ahora vamos a ver cómo la aplicamos. ¿Qué es lo que está queriendo decir esto que aparece acá? Entonces vamos a ir al GeoGebra para analizarlo un poquitito. Voy al GeoGebra, voy a tratar de hacer una gráfica con GeoGebra, algo nuevo. Vamos a ver algo por acá. Vamos a ver. Disculpen. A ver si me queda. No, no me queda. Bueno, no la puedo hacer. No la puedo hacer. La voy a hacer a mano la curva. A ver si puedo hacer alguna que otra curva a mano. Elipse, parábola. No la puedo hacer. Disculpen. Voy a hacer otra yo a ver cómo me queda. Segmento. Acá tengo una función, una gráfica de una función que sigue, ¿sí? Sigue, la descorto ahí, pero sigue. Ahora voy a hacer otra función más. Aguárdenme. Ahí estamos. Y
voy a hacer otra. Ahí la dejo, esta gráfica. Voy a trabajar con esta. Me interesa un poquito ver acá. Quiero ver, ¿esta función es inyectiva? ¿Qué me dice la definición? Que para todo x1 distinto de x2, por ejemplo, a mí se me ocurriría tomar como x1, pero para embromar, esta abscisa acá, 3. Que estoy marcando ahí con un punto, ¿sí? 3. Y por ejemplo tomo menos 3, otra abscisa. Ahí tengo un x1 distinto de x2, o sea, dos valores del dominio que son diferentes, porque el 3 es distinto al menos 3. ¿Qué pasa con las imágenes del 3 y del menos 3? Fíjense, la imagen de 3, ¿cuánto me da? Me da 2. 2. Y la imagen de menos 3, fíjense cuánto me da, me sigue dando 2. O sea que dos elementos distintos del dominio tienen la misma imagen. ¿Qué quiere decir? Esta función no es inyectiva. Pero ustedes me pueden decir, por ejemplo, me pueden decir, bueno, pero si yo tomo el 6, ¿sí? La imagen de 6 me da 5 y pico. Y si tomo el 5, que es otro valor distinto, la imagen me da 4 y pico. Acá tomé dos valores del dominio y las imágenes son distintas. Bueno, pero tenía que decir para todo. Ahí está, lo que yo les decía. Me dice para todo, o sea, esto yo lo tengo que comparar con todos los puntos. Imagínense que si yo comparo con todos los puntos, acá ya hay una parte de la función, pero una función puede ir de menos infinito a más infinito, puede tener dominio en reales. Entonces, se me hace muy complicado andar comparando esto. Hay una manera gráfica de darme cuenta si una función es inyectiva o no. Más allá que esta definición que les acabo de dar, les tiene que resultar clara. O sea, si alguien no entiende, yo con mucho gusto vuelvo a explicarla. ¿Qué es lo que hago? Comparo dos valores distintos del dominio y veo que todos, para todo, tengan distintas imágenes. Porque si detecto que hay alguno que tiene la misma imagen, entonces no es una función inyectiva. Profe, ¿una función inyectiva sería una función lineal? Fíjate que acá tenés dos tramos lineales y no es inyectiva. Pero si es solamente lineal, sí es inyectiva. Ahora vamos a ver por qué. Dentro de un ratito. Pero sí, está bien lo que vos me decís. Vamos a modificar. Listo. Gracias, profe. No, por favor. Vamos a modificar un poquito la gráfica, pero levemente. La voy a hacer pasar por acá. Ahí. Y esta la voy a hacer pasar por ahí. Levemente la modificamos un poquito. Ahí está. La modifiqué un poquito para analizar esta función. Fíjense que en 5, la imagen de esta función, a ver si la puedo ver acá, ahí. Bueno, en 5, a lo mejor no se ve, la imagen de esta función, no veo el 5, así que me voy a ir por acá, como estaba antes, ahí, ahora sí. Si ustedes se fijan, en 5, la imagen de esta función me da 4. Si yo miro este número que está por acá, que no sé, menos 6,75, fíjense que su imagen, ahora la modifiqué, me da 4. ¿Sí? O sea que el menos 6,75 y el 5 tienen la misma imagen. ¿Qué quiere decir? Que esta función no es inyectiva. ¿Por qué? Para dos valores distintos del dominio encontré la misma imagen. El 4 tiene por imagen el 3. Fíjense que el menos 5 también tiene por imagen el 3. Dos valores distintos, 4 y menos 5, tienen la misma imagen. Esta función no es inyectiva. Una forma gráfica, ahí apliqué la definición rápida de darme cuenta si una función es inyectiva, trazando paralelas al eje de las X, o sea,
trazando paralelas al eje X, hipotéticas, si por cada paralela al eje X se me corta en un solo punto, o corto en un solo punto a la gráfica de la función es inyectiva. Fíjense que en esta paralela se me cortó en un punto, acá diría es inyectiva, pero lo tengo que verificar para todos. ¿Qué pasa? Fíjense que si trazo ahora una paralela al eje X acá, la función se me corta en más de un punto, y la gráfica de la función se me corta en más de un punto, y la función no sería inyectiva. O sea que trazar paralelas al eje X a la gráfica, respecto de la gráfica de una función, me permite a mí identificar si una función es o no inyectiva. Entonces, si toca 2 veces o más, no es inyectiva. No es inyectiva. Vamos a ver ahora distintas funciones para poder analizar si una función es o no inyectiva. En el apunte de teoría, les voy marcando, hay una gráfica donde me están mostrando una función que no es inyectiva, porque para dos x distintos, como dice la definición, x1 distinto de x2, las imágenes f de x1 y f de x2 son iguales. Entonces, esa no sería inyectiva. Quédense tranquilos que un compañero me preguntó por la función lineal. Bueno, la vamos a ver hoy o la clase que viene. Quiero definir algunas otras cosas y ahí vamos, de ahora en más, vamos a analizar en todas las funciones si son o no inyectivas. Bien, vamos ahora a ver función surjectiva o sobreyectiva, que es otro concepto. ¿Cuándo yo voy a decir que, no sé si ven el Word, creo que sí. Sí, lo vemos. ¿Sí se ve? ¿Cuándo voy a decir que una función es surjectiva? Por ejemplo, yo digo que se dice que una función f, que va de reales a reales, o que va, podría decirlo, del dominio al codominio, ¿sí? De f. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tomar siempre que el codominio son los reales, ¿sí? De un dominio determinado, que podrían ser los reales, incluso acá le voy a poner siempre, puedo poner df también, no tengo problema. Así que va del dominio al codominio, pero para nosotros, como trabajamos con funciones reales, el codominio van a ser todos los reales. Digo que es surjectiva o sobreyectiva, y acá, muy importante la definición, poner si solo si la imagen de f es igual al codominio de f. O sea, si la imagen de una función es igual al codominio, se dice que la función es surjectiva. Bueno, para analizar esto que estamos diciendo acá, tengo que hablar un poco de diferencia entre codominio e imagen. Nosotros dijimos que el codominio era el conjunto de llegada, y es un conjunto grande, es un conjunto elástico, y yo lo voy a tomar siempre como todos los reales. O sea, para mí el codominio, en todas las funciones van a ser todos los reales. La imagen es la proyección, o la puedo obtener, viendo la gráfica de la proyección de una función sobre el eje Y. Y yo vuelvo un poquito arriba. Si el codominio siempre para nosotros son todos los reales, esta función cuya gráfica estamos viendo acá y cuya ley estamos viendo acá arriba, fíjense que su imagen es los puntos menos 3, 2, 1, los valores menos 3, 2, 1. Esto no incluye a todos los reales, o sea, son un pedacito de todos los reales. En consecuencia, esta función no sería surjectiva. La función que habíamos visto antes, f de x igual a 3, cuya imagen era el numerito 3 nada más, tampoco sería surjectiva, porque el codominio siempre lo vamos a tomar como todos los reales. Ahora bien, acá se abre una discusión, que en realidad no la abro yo, la abren muchos libros de la función surjectiva. En realidad, muchos libros dicen, bueno, pero el codominio es un conjunto, y lo fijo yo, y lo tomo siempre todos los reales.
¿Qué pasa si yo al codominio lo fijo como un conjunto más chico? O sea, lo restrinjo, lo armo a mi gusto. Como es un conjunto, lo puedo armar a mi gusto, al codominio. Y si yo hago el codominio siempre igual a la imagen, ¿qué pasa? Y bueno, ahí la hago subjetiva. Es por eso que van a ver, no en el libro que trabajamos nosotros, pero en muchos libros no hablan de funciones surjectivas, solamente hablan de funciones inyectivas, porque suponen que a todas las funciones yo las puedo hacer surjectivas si quiero. En el caso anterior, en el caso de la función constante f de x igual a 3, que vimos recién, cuya imagen es 3, si yo hago el codominio igual a 3, bueno, ahí hago el codominio igual a la imagen. ¿Sí? O sea que lo puedo armar a mi gusto. De todas maneras, nosotros vamos a hacer una diferencia entre uno y otro, que ahora después lo vamos a detectar. Por ahora vamos con este concepto nada más. Y luego hay un concepto que habla de función biyectiva, que ese no lo voy a escribir, y el apunte dice que las funciones son biyectivas cuando son inyectivas y surjectivas a la vez. O sea, cuando una función cumple con la propiedad de ser inyectiva y surjectiva a la vez, entonces se dice que la función es biyectiva. Y vamos a analizar una nueva función, y ahora vamos a ir con las funciones. La primera de ellas, ya la definición de biyectiva se entiende, ¿sí? Tiene que ser inyectiva y surjectiva a la vez. Vamos a ver una nueva función, así como vimos la función constante, vamos a ver la función identidad. La función identidad es una función que trabaja de esta manera, es una función que va de reales a reales, tal que su ley es f de x igual a x. Esta función cumple con una característica fundamental en su gráfica que ahora vamos a ver. Vemos que el dominio de esta función, el dominio de la función f de x, si yo lo quiero analizar, observen que yo acá puedo poner cualquier x. Si pongo 1, me da 1. Si pongo 5, me da 5. Si pongo 7,4, me da 7,4. Si pongo 8,2, me da 8,2. O sea, es una función, por eso se llama identidad, porque a cualquier elemento del dominio que yo pongo, a cualquiera que a mí se me ocurra, la imagen me da el mismo valor. O sea, si yo armara una tabla de valores, que acá sería muy fácil de armar, vería que lo que yo pongo en el dominio lo veo en la imagen. O sea que puedo poner cualquier valor. El dominio son todos los reales. Ahora vamos a ver cómo graficaría esta función y a partir de la gráfica voy a ver la imagen. Nos vamos a ir al maravilloso GeoGebra, que nos está auxiliando un montón ahora en estos tiempos de pandemia, y voy a ir con una nueva gráfica. Vamos a tratar de ver qué pasa con la gráfica de esta función, f de x igual a x. Lo que vemos es que cuando x vale 1, y vale 1, lo tendría acá. Cuando x vale 2, y vale 2. Cuando x vale 3, y vale 3, porque es x, f de x igual a x. Cuando vale 4, igual a 4. Cuando x vale menos 1, la imagen es menos 1. Cuando x vale menos 2, f en menos 2 me da menos 2. Cuando x vale 3, f en menos 3 me da menos 3. Y así podría seguir. F en 1,5 me da 1,5. Entonces, si yo uno todos estos puntos, voy a ver que tengo una recta que me va a unir todos estos puntos. Ahí. Y esa sería la gráfica de mi función, sacando todos estos objetos visibles que me están molestando. Ahí está. Veo que esta sería la gráfica de mi función. Sacando también que los puedo dejar estos puntos, no tengo ningún tipo de problema. Veo que es una recta muy particular, ya no es constante, ya tengo cierta variación en la recta.
Pero además descubro que esta recta me divide el primer cuadrante y el tercer cuadrante en dos semiplanos perfectamente iguales. ¿Sí? En dos semiplanos iguales. Por eso se dice que esta recta es bisectriz del primero y del tercer cuadrante. Porque si ustedes miren acá, van a tener 45 grados respecto de la recta, respecto del eje X y del eje Y, y lo mismo acá. Se llama la función identidad, gráficamente, su gráfica es la recta bisectriz del primer cuadrante. Entonces ya tenemos ahí la gráfica. Vamos a volver al Word. No vamos a volver nada al Word porque quiero ver algo más. ¿Cuál es la imagen de esta función? Si analizo la imagen en forma gráfica. Si analizo la imagen en forma gráfica, fíjense que este punto tiene imagen en el eje Y, este punto de la gráfica de la función también tiene imagen. Si ustedes proyectan todos los puntos sobre el eje Y, van a ver que todos los puntos tienen imagen sobre el eje Y. O sea que la imagen serían todos los reales. De que la imagen de esta función identidad, voy al Word, serían todos los reales. Eso me interesa que lo entiendan bien. Perfecto. Si no hay objeciones, si no me abren el micrófono y me preguntan. Ahora, yo digo, esta función es inyectiva, la f de x igual a x, y volvamos a la gráfica del GeoGebra. Si miramos el GeoGebra, vemos que esta función es inyectiva. ¿Por qué? Porque si ustedes trazan paralelas al eje de las x, van a ver que por cada paralela se corta solamente en un punto. Es más, lo puedo hacer. ¿Sí? Puedo tomar una recta y puedo marcar rectas que corten en el eje X. Ahí estamos, esta parece que no, necesito salir, ahí va. La primera recta, y yo puedo hacer otra acá, paralela al eje X, fíjense, puedo hacer otra, puedo hacer un montón, y van a ver que todas las que hagan ustedes, siempre, ¿sí?, se me va a cortar en un único punto por cada paralela. Entonces la función es inyectiva. Si no, ¿cómo lo analizo? Viendo dos valores distintos del dominio, voy a ver que para dos valores cualesquiera, siempre voy a tener distintas imágenes. Lo puedo comparar y mirar. O sea, para todo x1 distinto de x2, implica que f de x1 es igual, perdón, es distinto a f de x2. Para todo x1 distinto de x2, implica que pertenecen al dominio de la función, implica que f de x1 es distinto de f de x2. O sea que yo acá voy a decir de esta función, que se llama identidad, que es inyectiva. Y que le ponemos si es inyectiva. ¿Será surjectiva? Bueno, vemos que también es surjectiva, porque para ser surjectiva, si es surjectiva, ¿cuál sería la justificación? Bueno, que la imagen es igual a todos los reales, ¿sí? Igual al codominio. Si el codominio era igual a la imagen, entonces la función era surjectiva. En consecuencia, esta función, por ser inyectiva y surjectiva a la vez, f es, si es biyectiva. Hasta ahí tengo la primera parte. Esta sería inyectiva y surjectiva a la vez, ¿sí? Y vemos que su gráfica es bisectriz del primero y del tercer cuadrante. Y se la conoce como función identidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Vamos a ver, vamos a ir al apunte de teoría y vamos a ver un poquito funciones pares o impares. Lo voy a explicar yo en el Word, disculpen. Tenemos poco tiempo, pero lo vamos a explicar. Funciones pares o impares. Ese... Sí, perdón. Decime. Sí, una consulta. El caso que vimos anterior, el de la función de identidad,
sería el único caso junto con f de x igual a menos x, en el que se cumplirían que sea surjectiva y inyectiva, si tomamos en cuenta que el codominio son todos los reales. Pero f de x igual a menos x. ¿No daría la misma línea, pero inversa? No, porque a ver, vamos a la gráfica. Se ve que yo no me supe. A lo mejor me estoy confundiendo yo. No, está. Pero quiero ver. Fíjate que vos me decís que f de x igual a f de menos x. No, porque por ejemplo para 2, la imagen te da 2. O sea, para este x1, y por ejemplo para menos 2, la imagen te da menos 2. O sea, si vos tomás dos valores distintos del dominio, 2 y menos 2, f en 2 es distinto a f en menos 2. Sí, entiendo. Y para que quede la misma gráfica, pero en lugar de cortar el primer cuadrante y el tercero, que corta el segundo y el cuarto. La recta es menos x, pero ya es otra función diferente. Claro, y también sería inyectiva y surjectiva. Correcto, claro, pero ya no sería la función identidad, se trataría de otra función que vamos a ver la próxima clase. Ya a eso sería, o sea, no sería la función identidad. Sería Claro, otra bisectriz que tiene otro nombre, que en realidad no tiene nombre, pero es otra función, es f de x igual menos x. y serían los únicos dos casos en la que si el codominio son todos los reales, la imagen sería igual al codominio. No, porque podés tener una función por tramos. Y tenemos bien. otras funciones como x cubo, que también vamos a ver más adelante, que vas a ver que la imagen son los reales y el codominio también son los reales. Bueno, bien. No sé si se entendió lo que vos me preguntabas. Sí, sí. La respuesta. Entendí. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces función par antes que terminemos. Pizarrón. Cuando una función se dice par, o sea, una función f se dice par si no me acuerdo cómo está la definición del apunte, la puedo decir distinta, pero la voy a decir bien. Para todo creo que había puesto para todo. No. Vamos a poner acá una f, vamos a aclararlo porque esto es muy importante, que vaya de un dominio de f a el codominio. Profe, ¿quiere que se lo diga? Se dice par, puede ser sí, solo sí, f de x igual a f de menos x, si para todo Dice f de x igual a c es par, pues, dos puntos, f de menos x es igual a c, igual a f de x. Sí, pero no dice sí, solo sí, tiene que decir en alguna parte. Ah, abajo Ahí. dice Par, f. ahí le tengo que poner sí, solo sí. Sí. ¿No? No lo voy a copiar, sí, solo sí. Ahí tengo que decir. No, dice sí, solo sí, no. Tiene que En la función impar sí dice. ¿Y en la par no dice? No, después dice f, r, la flechita no me acuerdo qué era, lo que es, r, tal, r, que aplica en r era, tal que, no me acuerdo. Espera que la vamos a mirar de ahí, pero... Sí, La dice, función es par, pues dice f de menos x es igual al valor absoluto de menos x, igual al valor absoluto de x, igual a f de x tal, no, para todo x perteneciente a los reales. Esta función, ¿no? esta definición es la de la página 4. Funciones pares o impares. Ahí, esta, acá. Sí, no, no, estaba me leyendo equivoqué. la de valor absoluto. Yo estaba Está bien, leyendo. no. Que decía que era par también. Por eso digo, me olvidé si solo sí, me quería matar, porque imagínate que era una... No. No, está bien. Está bien, pero decía, menos mal que f me es acordé. par, pues, pero es el valor absoluto, nada que ver, es más arriba, sí. Está bien, pero bueno, se la muestro de acá. La función es par. AB, A es el dominio de la función, le podemos poner df. A reales, si tomamos el codominio todos los reales, acá B está representando dominio y codominio. Digo que esa función es par, si solo sí, o sea, si digo esto, es esto.
Si digo esto es lo otro, o sea, la puedo leer al revés a la definición. Eso es lo que me asegura este símbolo sí, solo sí. F de menos x igual a f de x para todo x que pertenece a A, entonces la función es par. Y acá hay un ejemplo de, si ustedes se fijan en este valor x y este menos x, las imágenes son iguales, como dice acá. O sea que si las imágenes son iguales para dos valores opuestos del dominio, entonces digo que la función es par. Esta función es par porque fíjense que si ustedes toman este valor acá, 2, por ejemplo, la imagen de 2 me da 2, no sé si se alcanza a ver, y la imagen de menos 2 también me da 2. Ahí se ve un poco más grande. No sé si lo ven. ¿Sí? Lo podría mirar, no está marcado, no está explicitado como el x del menos x, pero se ve que en 2 de x su imagen es 2, y en menos 2 la imagen también es 2. Y eso pasa para todos los puntos, ¿sí?, de una función par. Se tiene que cumplir esto que aparece acá, ¿sí?, que f de menos x sea igual a f de x. Entonces voy a decir que esa función es par, y además las funciones pares, como esta que está acá, tienen una característica geométrica. Son simétricas respecto al eje y. ¿Qué quiere decir que hay simetría respecto al eje y? Que si yo miro la zona positiva, o sea, el dominio de 0 a infinito de la función, y el eje y funciona como un espejo, ¿sí?, la rama que está del otro lado de la zona negativa del dominio del eje y, voy a ver que es como una imagen especular respecto del eje y. Esa es la característica de las funciones pares, que vamos a analizar la clase que viene porque ya estamos en hora terminando. Acá vamos a dejar por hoy y vamos a continuar la clase que viene.